temor de lo que dicen las noticias. Porque si algo nosotros debemos de estar convencidos es de lo que dice Dios en su palabra. De eso dependemos nosotros. Tú y yo dependemos de la palabra que sale de la boca de Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasarán, dice la Escritura. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y qué es lo que sale de la boca de Dios? De la boca de Dios siempre saldrá una palabra que marcará nuestra vida, nuestra dirección en este año 2019. Todo lo que usted y yo necesitamos es la palabra. Dígale al que está a su lado: lo que tú necesitas es una palabra precisa de parte de Dios para tu vida. Una palabra que pueda sostenerte o sostenernos en medio de cualquier circunstancia que vayamos a vivir en este 2019. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado alguna mala noticia. ¿Cuántos han escuchado ya en estos pocos días que han transcurrido del 2019 algo que haya llegado a sus oídos como una mala noticia? 6 días con el día de hoy han transcurrido y ya empezaron a correr malas noticias. Pero sea lo que fuere que tú oigas, para nosotros los hijos de Dios siempre habrá una buena palabra. Siempre habrá una buena noticia. Siempre habrá algo que compartir de parte de Dios, como en este día hay una palabra de parte de Dios. Amén. La Biblia nos habla y nos enseña de lo que Dios es capaz de hacer. No solamente por amor a nosotros, sus hijos, sino de lo que Dios es capaz de hacer por la fe que empeñamos y ponemos en la palabra que Dios ha hablado. Son dos cosas diferentes, y de ello es de lo que yo quiero compartir en esta mensaje. Una cosa es lo que Dios hace por amor a nosotros, por amor a sus hijos, y otra muy diferente es lo que Dios está por hacer en aquellos que disponen de fe y empeñan fe a la palabra que Dios ha hablado. Una cosa muy diferente es que tú, como padre terrenal, a tus hijos que los amas, que han nacido en tu casa, que estuvieron 9 meses en el vientre materno, que tú los estás formando. Una cosa es darle a tus hijos que amas algo, y otra cosa muy diferente es cuando tus hijos merecen algo más allá de solamente por ser tus hijos, por lo que hacen, por lo portado bien que son, por lo excelente que son en la escuela, por las cosas que hacen, la actitud correcta que tienen para cuando se les da una instrucción. Una cosa es lo que Dios te habrá de dar en este 2019 por amor de su nombre hacia tu vida, y otra cosa muy diferente Dios te dará y te añadirá todavía por la fe que tú pones en su palabra. La fe mueve el mover de Dios a nuestro favor. Si sabías eso, ¿verdad? La fe mueve el poder de Dios a tu favor. Dios es capaz de hacer mucho más allá, dice la Escritura, de lo que pedimos o de lo que imaginamos. El libro de Efesios capítulo 3, vayamos a la Escritura, versículo 20, dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Hay más allá de lo cual Dios quiere darnos. Somos sus hijos y por amor Él nos da. Pero si somos hijos de fe, enseñados en la fe, caminando en la fe, creyendo por fe a la palabra que Dios ha dicho, entonces Dios añadirá todavía más. ¿Y cómo viene la fe? La fe viene por el oír, dice la Escritura, y el oír la palabra de Dios. Este año 2019, oye la palabra. No oigas chismes, no oigas comentarios, no oigas murmuraciones, no llenes tus oídos y tu corazón de malas noticias. No, oye la palabra, oye la palabra. Ella es la que va a producir fe. Hebreos 11:6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Así que entienda bien esto: si quiere vivir el 2019 de una manera extraordinaria, si usted quiere recibir más allá de lo que ya Dios le ha dado, ponga fe a la palabra y vaya más allá con Dios en este 2019. Amén.
Pues Padre, oramos por esta palabra que vamos a compartir. Te pedimos, Señor, que hables a nuestro corazón y que todo aquello que está confundido dentro de nosotros o que hay confusión en nosotros sea disipada, toda tiniebla, para que la luz de tu palabra, Señor, alumbre nuestro entendimiento y que viendo y oyendo tu palabra pongamos fe en ello para poder avanzar a lo que tú harás con nosotros en este 2019. En la Biblia encontramos a un hombre que fue llamado el padre de la fe y tiene que ver con Abraham. Cuando vemos el trasfondo de Abraham, y quiero que me tenga paciencia porque tengo que poner esto como una base, una plataforma para lo que mi esposa adelantó a decirles hablando acerca de Rebeca, la que sería la novia o la futura esposa de Isaac, hijo de Abraham. Pero en Génesis, no vaya allá, Génesis capítulo 12, versículos del 1 en adelante, se nos habla un poco de la genealogía de Abraham. Se dice ahí que fue hijo de un hombre llamado Taré. Y tanto Taré, papá, como Abraham, su hijo, era una familia que moraba o vivía en un lugar llamada Ur. Era una ciudad de los caldeos. Como mantenses viven en el mante. Ur era el nombre de una ciudad. De hecho, el nombre de esa ciudad quiere decir el dios luna o la diosa luna. Nada más para que tenga una idea, era un pueblo, era una ciudad entregada a la idolatría. Y de ahí nació Abraham. Todos pensamos que Abraham era un hombre que Dios lo escogió por servir a Dios, Dios lo escogió por ser un hombre santo, apartado, pero no. Abraham venía de la idolatría. Con el paso del tiempo dice que Abraham llegó a ser descendiente de Noé. Cuando usted lee más atrás en Génesis, Abraham fue descendiente de Noé, pero después de Noé, la gente y el pueblo, la nación que estaba levantándose, le dio la espalda a Dios. Y no se sabe nada de ningún otro nombre hasta que Dios levanta a Abraham de en medio de una nación idólatra, de en medio de una nación como era los caldeos en Ur. De ahí levanta Dios a Abraham. Tanto él como su padre era una familia de idolatría. Y buscando yo ahí acerca de Ur, hay artículos que hablan de aquella civilización donde narran que se han encontrado en excavaciones un elevado grado de cultura de aquella época. En aquella civilización donde Abraham vivía, había una estructura muy religiosa, entregada a la idolatría, muy compleja, dicen los artículos. Tenían desarrollada la escritura, la matemática estaba muy avanzada. Se hallaron, dice, tablas de multiplicar, de dividir, tablas donde había ejercicios de raíces cuadradas y cúbicas y toda una gama de geometría práctica. Todo eso estaba metida en esa sociedad de Ur de los caldeos. Y le hago mención de todo esto solamente para que tenga una idea y podamos comprender de una manera mejor el significado de la fe de Abraham, que cuando Dios le llama a salir de ese lugar, a un lugar que Abraham no conocía, él por la fe dejó todo eso. Abraham dejó una ciudad segura, una ciudad donde había todos los recursos materiales. Ur de los caldeos era una ciudad donde cualquier persona que llegara a ese lugar podía llegar a tener éxito humanamente hablando. Como hoy en día la gente dice, vámonos a tal ciudad, vámonos a Estados Unidos porque allá hay éxito, vámonos a Monterrey, vámonos a Querétaro porque allá hay producción, allá hay productividad, allá vamos a ser ricos, y la gente busca esos lugares. Así era Ur de los caldeos. Y de ahí Dios es que llama a Abraham. Por eso es impresionante la vida de Abraham cuando Dios lo llama. Desde ese ángulo, si lo vemos desde esa perspectiva, nos damos cuenta que realmente Abraham tuvo fe. Porque dejó la comodidad, dejó la seguridad de donde vivía, dejó el éxito que pudiera haber tenido en esa ciudad.
la fama, el conocimiento en las artes, en la ciencia y en toda la civilización moderna que en aquel tiempo existía. Y de repente, de la nada, Dios le habla a Abraham y lo saca de ese lugar. La obra de Dios comenzó con este hombre, con alguien idólatra. Como así muchas historias de nosotros han empezado. Dios nos sacó espiritualmente hablando de un de una tradición religiosa, de una cultura pagana. Dios no nos escogió por ser buenos. Dios no nos escogió por estar preparados. Dios nos escogió simplemente como Abraham, por pura gracia y por pura misericordia, para hacer Dios, como lo hizo en Abraham, así en nosotros, su voluntad agradable y perfecta. Y cuando uno entiende un poco acerca de la historia de Abraham, podemos entender muchos de los pasajes o muchas de las historias que se desencadenan a partir de lo que Abraham hizo para creerle a Dios. Tanto era así la religión o la religiosidad de idolatría en Abraham, que Josué, uno de los descendientes de Abraham, en esa gama o en esa cadena de genealogía, Josué es descendiente de Abraham. Cuando Josué estaba ya a punto de terminar su propósito en la vida, en Josué capítulo 24, todos hemos oído esa parte que puede tocar nuestra vida, cuando Josué confronta al pueblo y le dice: yo no sé a quiénes van a servir ustedes. ¿Se ha leído esa parte? Si a los dioses que sirvieron vuestros padres o a Jehová. Y ahí es la parte que siempre hemos oído. Pero yo y mi casa, dijo Josué, serviremos a Jehová. Lo que estaba haciendo Josué era confrontar a toda esa generación, a toda esa descendencia que había nacido desde Abraham, desde Ur de los Caldeos. Decía Josué: ¿a quién quieren servir? A los dioses que estaban en Ur de los Caldeos, a los dioses que sirvieron vuestros padres, haciendo referencia de la herencia que traían. Y se levanta él diciendo: pero yo y mi casa. Esas fueron palabras que hicieron de una manera, como decimos, inmortal esas palabras a Josué. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y bajo esa base de este mensaje, algo empezó a suceder en la vida de Abraham. En Génesis, quiero que lo lea, capítulo 22, versículo 20 al 24. Yo se lo voy a leer de la traducción, Nueva Traducción Viviente. La parte que usted lee en su Biblia es la traducción 1960, pero es lo mismo, nada más que una palabra clave que yo quiero mencionar. Abraham estaba preocupado, fíjese bien y ponga atención, estaba preocupado por su descendencia. Dios le había dado una promesa a Abraham, y Abraham ya estaba haciéndose viejo y no llegaba ese hijo de la descendencia que Dios le había de bendecir. Pero de repente Dios hace el milagro, le habla a Abraham, le hace que la mujer que era estéril pueda concebir y dar a luz, y nace Isaac. Isaac empieza a crecer, todo el sacrificio que Dios le pide a Isaac, que vaya y sacrifique a su hijo. Y bueno, Dios rescata de ese sacrificio también a Isaac, y toda la historia empieza a desarrollarse. Isaac empieza a crecer y Abraham se da cuenta que no hay mujer para su hijo, que no hay una novia con la cual pueda desposarse, para de ahí venir toda esa cadena de promesas de descendencia que Dios le había dado a Abraham. Abraham veía y volteaba y veía a Isaac y veía que no había un compromiso de matrimonio. Y dice ahí en Génesis capítulo 20, versículo 22, versículo 20 al 24, dice: poco tiempo después Abraham oyó. Esto es importante. Su Biblia dice: poco tiempo después a Abraham le fue dada la noticia. Abraham oyó que Milca, la esposa de su hermano Nacor, le había dado a Nacor 8 hijos. Abraham oyó. ¿Cómo viene la fe? Por el oír. Hay cosas que Dios te va a hablar en este año y tú tienes que oírlas con fe. Porque inmediatamente que Abraham oyó que su hermano Nacor, Dios le había dado 8 hijos, ahí se desata también la fe de Abraham a un nivel mayor. Es ahí donde Abraham dice: aquí se cumple la promesa que Dios me dio. De la descendencia de mi hermano habrá una mujer que se desposará con mi hijo.
Él estaba preocupado por su descendencia. Y algo que tenemos que hacer nosotros como padres terrenales, preocuparnos por nuestra descendencia, preocuparnos por nuestros hijos. Si ya eres abuelo, preocuparte por tus nietos, que conozcan de Dios, que oigan hablar de Dios, porque las generaciones de hoy están creciendo sin un compromiso de buscar a Dios. Prefieren buscar juegos en el internet, PlayStation, Xbox, lo que sea, las redes sociales. Hoy los jóvenes de hoy en día, los nietos de hoy en día están buscando más de otras cosas que de Dios. Y al igual que Abraham, tenemos que levantarnos con una preocupación por nuestras generaciones. Y cuando Abraham oye que su hermano Nacor tenía descendencia, ahí se despierta una vez más la fe de este hombre llamado Abraham, el padre de la fe, creyéndole a Dios que ahí estaría su descendencia. En Génesis capítulo 24 dice que Abraham le habla a su criado de nombre Eliezer y le hace un juramento, o que haga un juramento. Y le dice: vas a ir a buscar mujer para mi hijo. Vas a ir a la casa de mi hermano y vas a buscar mujer para mi hijo. Y es ahí donde yo quiero enfocarme, porque Dios nos dará a través de esta palabra una revelación fresca para este año 2019. Una palabra que va a guiarnos en este año a recibir la añadidura de Dios en este 2019. Un año donde Dios también hará. Si ya hizo en el 2018 y Él te bendijo y te dio salud y te dio prosperidad, este 2019 Él también hará más por nosotros. Amén. Pero necesitamos ponerle fe, la actitud correcta de la fe a lo que Dios ha dicho. En Génesis capítulo 24 aparece Rebeca, la futura novia del hijo de Abraham, de Isaac. Ella de la nada, quiero que ponga atención a esto, de la nada Rebeca, en este pasaje que vamos a desmembrar de esta historia, Rebeca de la nada recibió una herencia. Alguien no se puede explicar y decir: ¿cómo es posible que una chamaca muchacha que fue ahí al pozo a sacar agua, después heredaría camellos, heredaría asnos, heredaría bueyes, heredaría ganado, heredaría riquezas, joyas, todo lo que había acumulado Abraham e Isaac, ahora pasaría a manos de Rebeca? Alguien que simplemente le dio agua de beber a un hombre y también a 10 camellos. De la nada Rebeca recibió una herencia. Y esa bendición que recibió Rebeca también es para nosotros en este 2019. Dios bendijo a Abraham en todo. Dios prosperó a Abraham en todo lo que hacía. Nosotros en Cristo Jesús dice que la bendición de Abraham nos ha alcanzado para nosotros. En Cristo Jesús la bendición de Abraham está en nosotros. Gálatas capítulo 3 verso 14, por si no lo cree. Gálatas capítulo 3 verso 14 dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, la riqueza de Abraham, los logros de Abraham, el éxito de Abraham alcanzase a los gentiles. Tú y yo somos gentiles. Fuimos sacados como Abraham de la tierra de Ur de los caldeos. No somos del pueblo hebreo o judío, como algunos pretenden serlo. Fuimos sacados del pueblo gentil. Y ahí es donde Dios dice que en Cristo Jesús, por creer en Jesucristo, las promesas de Abraham o la bendición de Abraham nos alcanzaría hasta nosotros en estos días. En esta historia de Abraham, de Isaac, del sirviente Eliezer, el criado, y de Rebeca, hay una analogía espiritual. No sé si lo puede entender de esta manera. Abraham representa a Dios en esta historia. Isaac representa a Jesús. El criado Eliezer representa el Espíritu Santo, el enviado, el que va a convencer, el que viene a recordarnos, el que viene a hacernos entender. Y Rebeca, este es lo más hermoso de esta analogía espiritual, Rebeca nos representa a nosotros. Rebeca representa a la iglesia.
En esta escritura, tú y yo somos la Rebeca espiritual en esta historia. Por eso yo le decía el pasado miércoles, cada historia de la Biblia que usted lea, métase en ella, involúcrese en ella, porque ahí está usted metido. Todos ellos, Abraham, Isaac y Eliezer, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, puestos de acuerdo para ir a buscar a Rebeca y bendecirla, para ir a buscar a alguien a quien pudieran heredarle todo. Ese es el deseo del corazón del Padre para nosotros en este tiempo. Todo lo que hay en el corazón del Padre, en el corazón del Hijo y en el Espíritu Santo, Dios nos lo quiere dar como una herencia. No solamente porque nos ama y nosotros le amamos, sino porque ponemos fe a su palabra y a lo que Él nos ha hablado. Abraham le hace jurar al criado que no regresaría sin la esposa para su hijo, porque él ya sabía que Rebeca, que la que sería la esposa de su hijo, ya estaba allí dispuesta. Mire, lea conmigo Génesis capítulo 24, versículo 7 y versículo 8. Génesis capítulo 24, versículo 7 y versículo 8. Dice, está hablándole Abraham a Eliezer, al criado: Jehová Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Le dice Abraham a este criado: Él enviará su ángel delante de ti. O sea, ya Dios le había confirmado a Abraham en fe que ahí estaba la que daría descendencia. Y le dice: y tú traerás de allá mujer para mi hijo, y si la mujer no quiere venir en pos de ti, entonces serás libre de este juramento. La gente hoy en día se pregunta: ¿cómo puedo yo reclamarle a Dios que me bendiga? ¿Cómo le puedo decir yo a Dios que me dé lo que Él ha prometido? Quizás era lo que Eliezer, este criado, le estaba preguntando a Abraham: ¿y cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a darme cuenta que ahí va a estar la mujer de tu hijo, la que dará descendencia? ¿Cómo voy a saber? ¿Cómo ella dará cuenta o entenderá que yo voy ahí? Por eso es que Abraham le dice a este Eliezer: no tengas cuidado, no te preocupes, ya Dios envió su ángel, ya Dios le convenció a ella, y el ángel irá delante de ti, todo está resuelto. Sabe que el Padre así es con nosotros. El Padre tiene las cosas resueltas para nuestra vida. Nosotros somos los que a veces somos un poco testarudos, un poco necios, socarrones, que no queremos entender. Por eso Abraham le dice a este criado Eliezer: mira, tú ve, ella ya sabe lo que tiene que hacer, pero si no quiere venir, déjala, porque Dios no va a presionar a nadie. Dios ya sabe lo que tiene para ti y ha enviado a su Espíritu Santo para convencerte. Así como Abraham envió a Eliezer a convencer a aquella mujer Rebeca. Pero ¿qué va a pasar si tú y yo no somos sensibles al Espíritu Santo en este 2019? Si no queremos obedecer y a lo que Dios está hablando, ponerle empeño, ponerle fe, ¿qué va a pasar? Abraham le dice a Eliezer: déjala. Si no quiere venir en pos de mí, déjala. Serás libre de tu juramento. Por eso le decía en un principio que en esta historia de Rebeca, de Isaac, de Abraham y de Eliezer, ahí está metida nuestra vida. Ahí está incrustada nuestra vida para este año 2019. El Padre te quiere bendecir. Y si te bendijo en el 2018, en el 2019 Él te va a añadir, Él te va a dar también otras cosas que ni siquiera hemos pedido o alcanzamos a entender. Tú y yo somos la novia de Jesús, así como Rebeca era la novia para Isaac. Y tenemos que estar dispuestos para lo que Dios dice. Si no estamos dispuestos a entender lo que Eliezer le estaba diciendo a Rebeca, lo que el Espíritu nos dice a nosotros, el Padre dirá, Abraham dirá, como le dijo Eliezer: déjala, déjala, tú eres libre de tu juramento. Abraham en esta historia envió 10 camellos y 10 hombres sirvientes que sirvieran a Eliezer. El 10 en la numerología bíblica representa perfección. Por eso cada cosa que en la Biblia aparece tiene un significado importante. El 10 representa perfección. El 10 representa que es algo ilimitado. El 10 representa una autoridad completa y total.
Estos 10 camellos que estaba enviando a Abraham con este siervo de nombre Eliezer eran regalos escogidos por Abraham. Era de lo mejor de los camellos que Abraham había escogido para llevar a Rebeca. ¿Cómo pudiéramos traducir los camellos al día de hoy en esta historia? Yo pudiera creer que pudieran ser carros de buena marca, porque lo que hacían los camellos era para transportar de un lugar a otro. Eliezer llevaba joyas preciosas, brazaletes de oro. ¿Sabe qué es lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida? Él viene y nos atavía como novia para Jesucristo. Él viene y nos pone adornos preciosos espiritualmente hablando. Nos da dones y también que demos fruto en ellos. Y ahí está este hombre Eliezer estacionando los camellos en ese pozo de agua. Y dice, quiero que lea conmigo Génesis capítulo 24, versículo 13 y 14, porque este Eliezer le pone condiciones cuando ora a Dios para que se manifieste lo que haya de manifestarse. Dice Génesis capítulo 24, verso 13 y 14: he aquí, yo estoy junto a la fuente de agua, ya llegué, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Verso 14: sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego que yo, para que yo beba, ella respondiere, bebe, y también subraya esa palabra, bebe, y también daré de beber a tus camellos. Vea la actitud por la cual Eliezer, sombra del Espíritu Santo, le está diciendo a Dios que esta mujer, que la iglesia a la que yo le pida hacer algo por el novio, diga, no solamente te daré a ti, Señor, sino que también haré esto más. ¿Sí está entendiendo? Porque esto es lo que va a guiarnos, mi amada iglesia, este 2019. ¿Qué tanto también estamos dispuestos a hacer más allá, por la fe en Dios, lo que Él nos ha pedido? Que esta doncella a quien yo le dijere, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiere, bebe tú, y también daré de beber a tus camellos, que esta sea la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Que me dé agua a mí, estaba diciendo Eliezer, y que también le dé de beber a los 10 camellos. Y venían 10 criados con este Eliezer, y también que les dé agua a estos hombres. Sabe, la bendición es para que usted se meta más profundo con Dios, para que usted se meta a mayor compromiso con Dios. No es cuánto me va a dar Dios si yo me meto. No es si Dios me dará para la gasolina para ir a Majiscatsin. No es si Dios me dará para poder llevar comida a los que están allá. No es si Dios me dará para apoyar. No, ¿qué tanto yo haré para Dios? ¿Qué tanto estoy yo dispuesto a hacer para Dios? Yo sé que hay algunas cosas que cuestan. Y aunque el evangelio es gratis, cuesta llevarlo. Y no solamente cuesta combustibles o cuesta un esfuerzo, sino que también cuesta de nuestro tiempo. Pero este Eliezer le estaba diciendo a Dios en oración que esta mujer, que esta novia, la novia de Isaac, la novia de Cristo, no solamente me dé de beber a mí, sino también haga algo más. Dile al que está a tu lado, este año tienes que hacer algo más. Este año tienes que hacer algo más. La añadidura de parte de Dios, ¿sabe qué es? La añadidura es que Dios está dispuesto a hacer algo más por nosotros. Porque una cosa es que Dios me dé lo que necesito, pero otra cosa diferente es que Dios añada más de lo que necesito. ¿Cuántos quieren recibir lo que necesitan nada más? ¿Cuántos quieren añadidura más allá de lo que necesitan? ¿Sabe que así Dios quiere con nosotros? Porque Dios no nada más quiere que hagamos lo que Él nos pide hacer, sino que en esa fe, como Rebeca, estemos dispuestos a hacer más allá todavía. Mire la actitud de esta Rebeca, versículo 19. Ahí donde estamos leyendo en Génesis 24, versículo 19, dice: y cuando acabó de darle de beber, también, dice, cuando acabó de darle de beber, dijo: también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber todos ellos. Versículo 20, clave, subráyelo, dice: y se dio prisa. Diga al que está a su lado, tienes que darte prisa.
Date prisa. Dice, y vació su cántaro en la pila. ¿Y qué fue lo que hizo otra vez? Y corrió otra vez al pozo para sacar más agua. Y sacó para todos los camellos. Y dice el versículo 21, y este hombre Eliezer estaba maravillado, callado, pero maravillado para saber si esta iba a ser la novia perfecta para su señor Isaac. ¿Seremos la novia perfecta para Jesucristo? Yo le pregunto, este 2019, ¿seremos la novia perfecta? Porque el Espíritu está aquí para convencernos. El Espíritu está aquí para hacernos entendidos lo que debemos de hacer. El Espíritu viene con regalos, así como este Eliezer, 10 camellos, joyas, brazaletes de oro. El Espíritu está aquí para darnos más allá de lo que podamos entender. Rebeca le dio de beber a este hombre y también le dio a sus camellos. No solamente te daré a ti, Eliezer, sombra del Espíritu Santo, sino que también le daré de beber a todo aquello que viene contigo. Atenderé a todo aquello que te acompaña, Espíritu Santo. Honraré a todo aquello que viene contigo, que trae contigo. ¿Sí lo entiende? Y antes que Eliezer acabara de hablar, Rebeca, la Rebeca espiritual en esta historia, dice que le dio de beber a los camellos también. Rebeca respondió y le dijo, Señor, bebe. Y se dio prisa. No le dijo, espérame hasta el 2020. No le dijo, espérame hasta que descanse un ratito. Porque oiga, una mujer, me imagino por las figuras que ponen en algunas historias bíblicas, la figura de Rebeca era una figura delgada. Dios no tiene nada en contra de los que estamos llenitos, pero Rebeca, a lo que voy, Rebeca no iba al gimnasio. Rebeca no hacía pierna ahí o CrossFit. No, Rebeca era una mujer que atendía su casa, atendía a sus padres, les honraba siendo obedientes. Iba y a lo mejor había desarrollado cierta condición. Porque ir cargando una garrafa o un jarrón de agua o un cántaro de agua que se cree que pesaba, no sé, 20 kilos, era como un garrafón de los de agua de ahora. Hoy en día las mujeres de ahora, ay, mijito, ayúdame con el garrafón, no puedo. Y sí pueden. Si Rebeca pudo, ¿qué harían las mujeres si no hubiera un hombre en casa para poner el garrafón donde no tomarían agua? Una mujer dándole de beber a 10 camellos. ¿Sabe que los camellos beben agua no como nosotros? Usted con un vaso se llena, con un vaso y medio más o menos ya, no, ya sabes que ya me llené, ya siento el estómago todo timbote, ¿no? Como dicen, como perro en rancho, en boda, todo así bien gordote. No, los camellos beben litros y litros y litros y litros de agua. Imagínese a Rebeca. Le da de beber a su señor, a Eliezer, y corre y se da prisa y llena el cántaro y lo vacía y va y lo llena y lo vuelve a vaciar para que 10 camellos puedan beber esa agua. 10 camellos, 10 hombres que venían con Eliezer. No quedó ahí la historia, porque Rebeca hizo todavía algo más allá. Génesis capítulo 24, versículo 32. Dice que ya cuando se presentan y todo ello, Eliezer pregunta de quién eres hija y se confirma la historia. Entonces dice que Rebeca los invita a ir a su casa. Vengan a mi casa, allá hay forraje para los camellos, allá hay agua para que laven sus pies, tú y los 10 que te acompañan. ¿Sabe? Génesis 24, 32 dice: entonces el hombre vino a casa y Labán desató los camellos y les dio paja y forraje y agua para lavar los pies de él y los pies de los hombres que venían con él. ¿Quién llevó eso? Rebeca. Rebeca estaba emocionadísima sirviendo a Eliezer, sombra del Espíritu Santo en nuestra vida, tratando de agradar a este hombre.
dándole de beber agua a él, dándole de beber agua a los camellos, dándole de beber agua a los hombres que venían con él. Y no solamente eso, sino que los llevó a su casa, les preparó el forraje, puso agua para que los 10 o los 11 que ya eran se lavaran los pies. ¿Qué quiere decir esto en nuestra vida? Que Rebeca no se quejó. Rebeca no dijo, no vemos en la escritura que haya dicho, ¿por qué me ponen a mí a hacer todo esto? Como en la historia de Marta y María cuando están con Jesús. Una bien afanada, la Marta, diciéndole a Jesús, Jesús, no te da el ver a mi hermana ahí, ahí recostada en tus pies, mientras yo estoy acá haciendo, quejándose, ¿no? Pero en Rebeca no vemos eso. Rebeca no se quejó ni dijo, ¿por qué me ponen a mí? O ¿por qué no viene alguien a ayudarme? No, sino que por el contrario, ella se dio prisa para hacer todo. Tuvo la buena actitud de haberlo hecho todo. Hoy en día mucha gente se queja. ¿Y por qué me mandan a mí? ¿Y por qué tengo que ir yo otra vez a Magis? ¿Y por qué yo otra vez? No, hombre, que vaya otro. No, hombre, es domingo. ¿Me van a dar para la gasolina? Y me van a... No, hombre, ¿por qué siempre yo tengo que poner? No, hombre, no me dan. Y ¿sabe qué? No era la actitud de Rebeca. Rebeca se dio prisa e hizo lo que tenía que hacer. ¿Sabe por qué? Y escuche esto. Esta es una pepita de oro en este mensaje. ¿Sabe por qué Rebeca no quiso que nadie le ayudara? Porque la bendición que estaba a punto de manifestarse era para Rebeca, para nadie más. La manifestación de la bendición de Dios sobre tu vida que está a punto de llegar es para ti. Sí, puedes compartirla con otros, sí, pero es para ti. Por eso Rebeca hizo ella todo sola. Mire, yo no sé si entienda, pero Rebeca le dio de beber a los camellos que terminarían siendo de ella. Wow, esto está tremendo. Rebeca le dio de beber, cuidó, alimentó con forraje a estos camellos, le dio de beber a estos camellos. ¿Sabe qué estaba haciendo Rebeca con toda esta actitud de fe? Estaba alimentando y estaba cuidando lo que sería su propia herencia, lo que sería su propia bendición. Porque todos esos camellos y también las otras cosas que vendrían después de estos camellos serían de ella. La herencia que Abraham y Isaac habían acumulado pasaría ahora a ser parte de Rebeca. Y esto es lo que sucede y sucederá en nuestra vida cuando estás dispuesto a servir a Dios y también a los demás. Cuando estás dispuesto de hacer algo para Dios, pero también estás dispuesto para hacer algo más. Cuando tú haces esto en el reino de Dios, estás alimentando, estás cuidando tu propia herencia. Por eso dice que Eliezer estaba observando. Estaba ahí viendo lo que estaba haciendo. Cómo ella hacía eso y también lo otro. Cómo ella hacía esto y también corría para hacer lo otro. Cómo ella hacía esto y lo otro y aquello, y también corrió a su casa a decirle a su padre que venía en visita. Y como cuando llegó a su casa, Eliezer vio cómo había forraje para los camellos, cómo había agua para lavar los pies de Eliezer y de los otros 10 más. Eliezer vio todo eso. ¿Sabe que el Espíritu Santo nos está observando? Él está observando cuando tú te congregas y si también oras. Él está observando si tú oras y también estás sirviendo. El Espíritu Santo está observando qué tanto estamos añadiéndole por fe a lo que estamos haciendo. Él ve cuando tú das una ofrenda y también diezmas. Él ve cuando tú ofrendas y también diezmas y también traes primicias. Él ve cuando tú estás dispuesto a dar y hacer lo que tengas que hacer y aún más allá de lo que se te pide. Porque en la misma medida en la que tú estás dispuesto a dar, Dios, más allá de su amor, Él te añadirá en este 2019. Eliezer estaba maravillado por esta mujer. Es mi oración y nuestro deseo como iglesia que este año 2019, como iglesia, podamos maravillar nosotros también a Dios. Que cuando asistamos como iglesia a oír su palabra, también nos reunamos a orar y también decidamos servirle a Dios con gratitud. Y también demos no solo de nuestro tiempo, sino además podamos añadir de nuestros recursos.
Y también que podamos entregarle a Dios lo que Él nos ha dicho y lo que Él nos ha pedido. Y no solo eso, sino que también estemos dispuestos y decididos a hablarle a otros acerca de Jesucristo. Y que también llevemos la palabra y que también vayamos a orar por ellos. Que no sea el pastor el que haga todo, sino que también nosotros estemos ahí para traerlos a la iglesia, para enseñarlos y también ir a orar por ellos y también compartirles la palabra. ¿Sí está entendiendo, iglesia? Este año Dios te va a añadir, si tú también estás dispuesto a ir más allá con Dios. Esta joven Rebeca, sin duda alguna, que tuvo que ser movida por Dios para hacer lo que hizo. A ti y a mí Dios nos está moviendo a través de su Espíritu Santo. Y en este año 2019 Él quiere añadir más para tu vida. Así que yo quiero concluir en este mensaje. Dios bendijo abundantemente la vida de Rebeca. Termine de leer toda esa historia, véala o léala reflejado usted dentro de ella. La Rebeca espiritual que somos nosotros, la iglesia. Y así como también Dios bendijo a Rebeca, este año Dios te quiere bendecir. Porque el amor del Padre no cambia. El amor de los padres terrenales cambia de acuerdo al ánimo como estén. Si el hijo gritó, si el hijo no hizo caso, el papá a veces entra en un sentimiento, pues ahora yo tampoco te doy. Pero Dios el Padre no es así. Porque no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Dios te bendice. Dios te da lo suficiente, lo necesario para que no sufras, para que no pases penurias en la vida. Pero Él quiere añadir todavía mucho más. Si el año pasado Él te dio y te bendijo, en este 2019 Él también añadirá más. Rebeca fue bendecida por todo lo que recibió de Abraham. Abraham había acumulado riquezas, Dios lo había bendecido y prosperado. Su hijo Isaac había sido bendecido y prosperado. Y ahora Rebeca, escuche bien, al estar unida a Isaac como el esposo, como el novio, recibió esa herencia. Hay una herencia para ti y para mí en Cristo Jesús. Pero tenemos que estar unidos a Él. Que los afanes de este mundo en este 2019 no ahoguen tu relación con Dios. Que los afanes y las preocupaciones en este 2019 no sean mayores que tu amor por el Padre y por el Hijo y tu relación con el Espíritu Santo. Que no ahogues esa relación. Este año Dios te quiere bendecir. Y yo quisiera, terminando ya este mensaje, cerrar esta palabra con un acto de fe, con un acto profético, creyéndole a Dios lo que hará este año. Para mí era importante este mensaje porque va a marcar, como cada inicio de año Dios marca su iglesia, sus hijos con una palabra. Y este año Dios quiere marcarnos con esta palabra. Y si tú has recibido esta palabra de lo que Dios quiere hacer, si tú también estás dispuesto a hacer para Dios más allá de lo que has hecho, que en este 2019, si quieres que Dios traiga la añadidura, que Dios te dé sin límites, no solamente lo que pides, sino más allá de lo que tú has creído que Dios pueda darte. Porque con la misma exigencia, si le pudiéramos llamar así, o exhortación, que Dios pide que hagamos más por Él, más por su obra, más por los perdidos, es en la misma exhortación o en la misma medida en la que Dios también nos añadirá a nosotros. Y hemos creído a su palabra. Amén. Levante sus manos al cielo. Padre, yo bendigo a tu iglesia. Bendigo a esta Rebeca espiritual de la historia. Una novia que quiere estar lista, que quiere estar preparada para ti, Señor. Una novia dispuesta, disponible, lista para ser ataviada por tu Espíritu Santo, adornada por tu Espíritu Santo. Esas joyas preciosas que Eliezer llevaba, brazalete de oro, arete de oro, todo eso, Señor, todo eso son de los dones, del fruto de tu Espíritu Santo a nuestra vida. Que tu iglesia, Señor, sea bendecida en este 2019, más allá
de lo que puede entender y comprender. Que este año, Señor, veamos tu gloria manifestada en nuestra vida, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Aleluya. A Él sea la gloria.